Listo. El sistema formal, pues necesito un lenguaje formal, necesito un conjunto de axiomas y necesito un conjunto de reglas de inferencia. El lenguaje formal, pues es un conjunto de símbolos y fórmulas bien formadas que siguen reglas de formación. Los axiomas son un subconjunto de fórmulas bien formadas y las reglas de inferencia, bueno, yo le puse aquí que era un subconjunto, bueno, sí, o sea, subconjunto de reglas bien formadas, pero pues son reglas, bueno, son fórmulas bien formadas, pero como más estructuradas, ¿no? Entonces, de hecho aquí debería ir como a la n, porque pues no nada más es una fórmula bien formada, ¿no? Sino que una regla de inferencia, como por ejemplo lo es el modus ponens, pues no nada más es P implica Q, ¿no? Sino si yo tengo P y también tengo P implica Q, entonces puedo deducir P. Entonces, digamos que ahí la regla de inferencia estaría en phi a la 3, ¿no? Porque son 3 segmentos, 3 fórmulas bien formadas que conforman mi regla de inferencia, ¿sale? Y bueno, les habíamos puesto aquí, por ejemplo, bueno, lo que era un axioma, la regla de inferencia y pues vimos este ejemplo de aquí. Ale me comentó que estuvieron viendo un teorema y me pidió que terminara la demostración del último inciso que no le dio tiempo. Entonces eso es lo que voy a hacer ahorita y vamos a ir después a pues más ejemplos. Entonces voy a escribir el teorema. Teorema sea S que es igual a S que es mi lenguaje, mi conjunto de axiomas y mi conjunto de reglas de formación, un sistema formal, ¿no? Y sean gamma y delta subconjuntos de phi y A y B dos fórmulas bien formadas, ¿no? Entonces tenemos el inciso A que decía para todo C que pertenece a gamma, C puede ser deducido de gamma, ¿no? B, si gamma es un subconjunto de delta y A se deduce de gamma, pues entonces A se puede deducir, bueno, la notación correcta no es con flechita, nada más es así. Gamma se reduce de A. El inciso C, si A se deduce de gamma y B se deduce de A, pues entonces gamma deduce a beta. El inciso D, si para cada BI que pertenece a delta, si gamma deduce a BI y delta deduce a A, pues entonces gamma deduce a A. Y el que vamos a probar ahorita,
que es conocido como... ¿Cómo se llamaba? El metateorema finito, me parece. Ahora no estoy seguro. Es que si gamma deduce a A, sí y solamente sí, existe un subconjunto de ese delta, un subconjunto de delta finito, tal que gamma prueba A, ¿no? Entonces, pues realmente la prueba también es muy sencilla de este teoremín. Nada más es cosa de que apliquemos la definición y ya, ¿no? Entonces, ¿alguien me dice la definición, por favor, de qué es que se deduzca? Sean gamma, un subconjunto de las fórmulas bien informadas, y A también un subconjunto de las fórmulas bien informadas. Decimos que A se deduce de beta, perdón, de gamma, si existen A1, A2 y así hasta AN, en fin, de tal manera que Me da AN, que AN es igual a A, ¿no? ok, la última AN tiene que ser A, y para cada I que pertenece desde 1 hasta N, AI o está en gamma o AI se deduce de las anteriores. Bueno, si nos queremos ver muy pro, pues le ponemos se deduce de AJ con J menor que I, mediante reglas de inferencia, ¿no? Y también, bueno, tengo entendido que eso creo que Ale no se los dijo, pero otra tercera condición que se le puede pedir, pues es que I con I menor que J pertenece, es un axioma, ¿no? Y aquí le vamos a poner I, y entonces aquí sería O, ¿no? La última siempre tiene que ser la A, mientras que todas las anteriores o son axiomas o pertenecen a mi conjunto gamma, que mi conjunto gamma pues tiene un nombre bien famoso que le vamos a llamar
el conjunto de las hipótesis, ¿no? Entonces nada más lo vamos a poner aquí, al conjunto gamma. Se le conoce como conjunto de hipótesis, ¿no? Y entonces, pues me gustaría agarrar y recalcar algo muy importante de la definición, y es esto de aquí. Siempre cuando decimos que una fórmula se deduce de un conjunto de hipótesis o de unos axiomas, es porque nosotros podemos agarrar y hacer una serie de pasos de tal manera que cada uno de esos pasos sea un axioma, una hipótesis o conjuntos de reglas de inferencia, digo, cosas sacadas con reglas de inferencia, mientras que la última es A, pero esa serie de pasos tiene que ser finita, ¿sale? No podemos agarrar y dar, digamos, argumentos pues infinitos, ¿no? O bueno, sí podemos, pero pues es que entonces, si hacemos la lista infinita, pues entonces nunca estaríamos llegando, o bueno, nunca llegaríamos a lo que queremos probar. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice el metateorema de la finitud? L. Si ustedes se ponen a leer detenidamente el enunciado, fíjense que el metateorema de la finitud no dice que puedas agarrar y hacer una deducción mediante un conjunto finito de pasos, porque eso ya lo sabemos. La deducción tiene que ser así. El metateorema de la finitud nos dice que si yo puedo agarrar, si yo tengo un conjunto de hipótesis, imagínense que aquí están todas mis hipótesis, y mediante todas estas hipótesis yo puedo probar que los perros son rojos. Entonces, el metateorema de la finitud me dice que de todo ese conjunto de hipótesis yo puedo encontrar un subconjunto aquí que es finito, de tal manera que con ese conjunto finito yo puedo agarrar y probar que los perros son rojos. Eso es, digamos, algo muy importante porque agarra y condensa nuestra teoría, ¿no? Porque, ¿cómo decirlo? No necesitamos tener todas las hipótesis por infinitas que sean, sino que si siempre podemos agarrar y probar algo mediante un conjunto de hipótesis, podemos agarrar y restringir nuestras hipótesis a un conjunto finito de hipótesis. No necesitamos tantas hipótesis. ¿Se entiende eso? Si alguien me escucha cortado. Ay, rayos. Ok. Bueno, entonces, Yo tengo una duda. dime. Ahí arribita en las condiciones pusiste entre paréntesis ahí en rojo, y Ajá. pusiste y luego O. Entonces, si ponemos, por ejemplo, la tercera condición, ya no habría que poner la segunda. No, es un no incluyente, ¿no? Ok. De hecho, también aquí está el O. Ajá, es que de hecho, mira, sí, o sea, desde que lo escribí no me gustó bien, porque fíjate que aquí también está el O, ¿no? En esta parte de aquí. Entonces, si digamos lo escribimos así, entonces ya no pasa nada, ¿no? Pero es porque les digo, Ale no les dijo que las AIs podrían ser un conjunto de axiomas, pero la primera siempre tiene que satisfacerse que la última fórmula bien formada de nuestra cadena de inferencia sea A,
mientras que todas las anteriores o es axioma, o es un conjunto de, o es una hipótesis, o se obtiene mediante hipótesis y axiomas y reglas, fórmulas bien formadas, ¿no? Ok, entonces pues el metateorema, lo que les digo es eso. Cuando nosotros queremos agarrar y deducir una oración, verificar la veracidad de la oración, si ya sabemos que un conjunto infinito de hipótesis lo hace, no necesitamos irnos tan lejos. Podemos siempre agarrar y encontrar un conjunto finito de hipótesis que lo haga. A saber cuál, pues la prueba es muy obvia, ¿no? El conjunto finito que hace que lleguemos a la deducción. Entonces, pues vamos a probar ese último inciso. Voy a cambiar de página. Entonces, demostración. De la A a la D lo vieron con Ale. Y vamos a probar L. Entonces, sea gamma, digo delta, un subconjunto de phi. Y pues vamos a probar la ida. Bueno, y A, una fórmula en phi, ¿no? Entonces, supongamos que delta deduce A. Eso quiere decir que entonces existe una serie, una sucesión sería más bien lo correcto. Una sucesión A1 y así hasta AN, de tal manera que AN es igual a A y AI es un elemento de gamma o AI se deduce de anteriores a J mediante reglas de inferencia. O AJ está en mi conjunto de los axiomas, ¿no? Ok, pues entonces sea ¿cómo le pongo? El conjunto de los A's de tal manera que I es menor que N y AI pertenece a delta. Entonces, ok, vamos a ponerle aquí gamma, ¿no? Entonces, gamma es finito. Gamma es un subconjunto de delta por definición. Y gamma prueba alfa, pues la misma cadena es la que funciona, ¿no?
el regreso. Entonces vamos a tomar ahora un subconjunto de delta finito, de tal manera que delta prueba alfa, ¿no? Entonces, supongamos que existe un gamma subconjunto de delta, de tal manera que gamma es finito y gamma deduce A. Entonces, pues por definición, existe una cadena, por definición, existe A1 y así hasta AN, fórmulas informadas, en fin, de tal manera que AN pues es igual a alfa y AI pertenece a gamma o AI pertenece a los axiomas o AI es deducción. Juan, Dime. perdón, andaba checando en el chat, no sé si a ti te Ajá. sale, pero creo que hay como una o dos notificaciones de que la clase vaya más despacio, me parece, no sé. Ah, no, no me sale a mí. Yo lo último que vi es Donde dice que... participantes, Ajá. creo que yo la puse y otra compañera también. Ah, no, no me llegó la notificación. ¿Me siguen escuchando cortado? ¿Me siguen escuchando? En general. Sí, te escucho. Sí, Ah, ok, cool. escuché. Ok. eh, a ver, bueno, ¿desde dónde? ¿Lo repito todo? Estábamos probando este No, teorema, no, ¿no? Lo anterior, no. nada más agarré y enuncié el teorema. Con Ale, ustedes agarraron y probaron del inciso A al inciso D. Estos de aquí ya los probamos. Bueno, ya los probaron ustedes con Ale. Entonces, el que estábamos viendo era el metateorema de la finitud. Y bueno, nada más también les recordaba que es a qué se refería la definición de cuando decimos que algo se deduce. Y bueno, lo voy a escribir, voy a hacer un ejemplito acá. A lo mejor tal vez así se entiende un poco mejor. Y pues es que deducciones es lo que hacemos nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. Nada más que nunca nos enseñan que así es como pensamos, ¿no? Solamente lo hacemos y ya, ¿no? Pero pues entonces, no sé, si ustedes toman una deducción, por ejemplo, no sé, Juan es el ayudante. A este de aquí le vamos a llamar A. Y entonces nuestra regla de inferencia la vamos a llamar, bueno, va a ser el modus ponens, que es por el que casi siempre nos regimos en esta vida. Y el modus ponens pues lo que dice es que si yo tengo que P implica Q y sé que P es verdadera, pues entonces lo que deduzco es que Q es verdadera, ¿no? Y pues entonces, digamos que en este caso, si yo quisiera agarrar y deducir algo a partir de un conjunto de hipótesis, pues entonces voy a agarrar y voy a poner mis hipótesis. Y entonces, pues mis hipótesis, no sé, van a ser,
que Juan está registrado en la página de la facultad, ¿no? Mediante esa gama, bueno, esa hipótesis que yo tengo, quiero agarrar y probar que, pues Juan, ay Dios. Un momento, por favor. Listo. Pues entonces, también vamos a agregar a nuestras hipótesis, que esta sería como la hipótesis 1, ¿no? Y la hipótesis 2 sería si X está registrado, entonces X aparece en los horarios, ¿no? Horarios. Ok. Y la otra es si X aparece en los horarios, pues entonces X es profesor, ¿no? Y también tenemos el otro, es que si X es profesor, no, mejor para que tenga más sentido, entonces X tiene un grupo, X tiene un grupo, X tiene un grupo. Y la otra es que si X tiene un grupo, entonces X es profesor o es ayudante, ¿no? Si X es profesor, si X tiene grupo, entonces X es profesor o X es ayudante. Y me acabo de dar cuenta que voy a necesitar otra regla de inferencia para poder hacer el ejemplo. Digamos, este de aquí. Regla de inferencia pueden ser varias, ¿no? Entonces, le voy a poner aquí que es la regla 1. Y a la regla de inferencia 2, pues le vamos a... Me parece que es Tollens Tollens. Y es afirmando, negando, afirmo, ¿no? Y entonces lo que dice es, si yo tengo P o Q y sé que no P, pues deduzco Q, ¿no? Entonces, deduzco Q. Los perros son azules o verdes. Y entonces, como yo sé que no son verdes, pues tienen que ser azules, ¿no? Suponiendo que la oración los perros son verdes o azules también es verdadera. Entonces, pues mediante ese conjunto de hipótesis, esas reglas de inferencia, yo tengo que agarrar y hacer mi cadenita de tal manera que llegue a que Juan es el ayudante, ¿no? Entonces, pues ¿cómo iría la cadenita? Pues se va acostumbrando a colocarla de esta manera. Entonces, por ejemplo, A1 sería que
Juan está registrado en la página, ¿no? A2, pues sería si X está registrado, entonces X aparece en los horarios, ¿no? Y también se va acostumbrando a poner que vamos poniendo. Entonces este de aquí es porque A1 está en gamma, ¿no? Aquí A1 está en gamma. Este de aquí sería A2, está en gamma. Y entonces de aquí lo que puedo hacer es modus ponens. Entonces, por ejemplo, de aquí puedo hacer A3 y que A3 sea Juan aparece en los horarios. Y aquí pues le ponemos paréntesis. A3 es, en vez de ponerle modus ponens, le voy a poner regla de inferencia 1 aplicado a A1 y a A2, ¿no? Es regla de inferencia 1 aplicado a A1 y A2, ¿no? Y entonces ahora A4, ¿qué va a hacer? Pues si Juan aparece en los horarios y también yo sé que aparecer en los horarios implica que tienes grupo, pues como que puedo hacer un modus ponens de eso, ¿no? Entonces, si X aparece en los horarios, entonces X tiene un grupo. Este de aquí, el A4, lo puedo escribir en mi cadena de reglas de inferencia o en mi cadena de deducciones porque A4 ya pertenece a gamma. A4 pertenece a gamma. A5, voy a volver a hacer modus ponens. A5, Juan tiene grupo. Y aquí le vamos a poner paréntesis. A5 es regla de inferencia 1 aplicado a, en este caso sería A3 y A4. A6, pues ahora el A6 es que si tienes grupo, pues entonces es profesor o ayudante. Si X tiene grupo, entonces X es profesor o X es ayudante. Esta oración, tal cual está así, pertenece a mi conjunto de gamma. Entonces aquí le vamos a poner A6 pertenece a gamma. A7 puedo hacer un modus ponens ahora con A6 y con A5 porque yo ya sé que Juan tiene un grupo. Entonces Juan tiene que ser o profesor o ayudante, ¿no? Y entonces aquí A5, Juan es profesor o Juan es ayudante. Y entonces aquí pues le ponemos, perdón, sería A7. A7. Y entonces le ponemos A7 es regla de inferencia 1 aplicado a A5 y A6, ¿no? Y entonces, nada más para que se vea así, digamos, que también se vale,
le vamos a poner aquí arriba, déjenme ponerlo. En mi conjunto de axiomas le voy a agregar que va a ser axioma que Juan no es profesor. Ok, entonces digamos que tengo mi A8. Yo sé que Juan no es profesor. Esto de aquí se vale ponerlo en mi cadena de deducción, pues porque yo sé que es axioma, ¿no? A8 pertenece a mi conjunto de axiomas. Ahora, en mi cadena 9, A9, pues voy a utilizar mi segunda regla de inferencia, que es que si yo tengo P o Q y yo sé que no pasa P, pues entonces puedo deducir Q, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner Juan es ayudante, ¿no? Y aquí le vamos a poner que A9 es regla es regla de inferencia 2 aplicado a A8 y A9, ¿no? Y entonces, pues digamos que hasta aquí ya terminaría mi deducción, porque ya llegué, en este caso mi cadenita solamente tiene 9 elementos, ¿no? Este sería mi deducción de 9 elementos y estoy diciendo que todas ellas o son axiomas o pertenecen a mi conjunto de hipótesis o pertenecen a, o bueno, o son deducciones de unas a partir de las otras. Eso es lo que quiere decir que nosotros tengamos una deducción. Ahorita, pues les digo, lo escribí así muy, pues en metalenguaje, muy, digamos, a lo mejor muy burdo, pero pues es para que, digamos, se entienda la idea, ¿no? De lo que se está haciendo. Ya llegaremos a la parte formal, rigurosa, simbolitos y demás cosas. Pero digamos, esto es lo que quiero que se lleven. Y entonces fíjense que lo que estamos queriendo probar ahorita, que es el teorema, el metateorema de la infinitud, digo, de la finitud, pues es que en mi conjunto gamma yo le puedo seguir agregando hipótesis, tantas como yo quiera. De todas esas hipótesis que están ahí, a lo mejor también le puedo poner como hipótesis, pues no sé, si estás registrado en la página de la facultad, pues entonces recibes una nómina. Y pues no sé, si recibes una nómina, pues entonces tienes que pagar impuestos. Y si tienes que pagar impuestos, entonces tienes que acudir al SAT a hacerlo. Y si tienes que acudir al SAT a hacerlo, entonces tienes que hacer una cita. Y si tienes que hacer una cita, pues entonces es porque sabes manejar Internet. Y si sabes manejar Internet, es porque alguien te enseñó. Y si es alguien te enseñó, o sea, puedes agarrar y hacer una cadena tan grande de hipótesis como quieras, infinitas, que al final, pues ni al caso, no van a servir para nada. Eh, para probar lo que tú quieres probar, ¿no? Entonces, el metateorema de la finitud nos dice como, pues está cool que puedas agarrar y probarlo de un conjunto infinito de hipótesis, pero no necesitas tanto, no me eches tanto rollo, nada más agarra estos, que estos son los que me sirven, y ya quedó. ¿Sí se Juan, entiende? Dime. yo tengo una duda ahorita que preguntaste si se entiende. Por Dime. ejemplo, me queda claro toda la situación de que es como una cadenita, el A1, el A2, de la 2 a la 3, luego haces una regla de inferencia entre la 1 y la 2, y todo eso muy bien, Ajá. excepto hasta el final, cuando añadiste algo a los axiomas, y ya cuando añadimos eso a los axiomas, eso, o sea, ¿en qué parte de la cadenita va? Porque de ahí Ah, no infieres ninguna de las otras cosas, o sea, esa parte, o cómo. es que digamos que el ejercicio empezaba, por eso les dije, no se enojen, pero el axioma se lo agregué nada más para, pues para que se viera, ¿no? Pero incluso este último de que Juan no es profesor, se lo pude meter al conjunto gamma rojo y seguía jalando. O sea, digamos, imagina Ok, que antes de que empezara antes de que empezara a escribir lo negro, todo lo ok, que ok, está escrito con verde y rojo ya estaba escrito.
Por eso lo puse arriba. Ah, ok. Entonces, eso iría exactamente al final, ya que sabes que Juan es o profesor o ayudante. Ajá, O donde... ahí sí, o sea, yo ya sé, yo ya pude deducir dos cosas, que Juan es profesor o que Juan es ayudante. Y entonces, para poder deducir que Juan es ayudante, para utilizar mi regla de inferencia, yo tengo que saber que Juan no es profesor, porque eso es lo que me dice mi regla de inferencia, ¿no? Si tienes un no y sabes que uno no sucede, entonces puedes deducir Q. Pero justo, digamos, yo no tenía esa hipótesis, por eso ahí hice trampa, arenas en el tiempo, cortamos el video y nadie vio nada. Y entonces el ejercicio realmente empezó yo agregando ese verde que se llama axioma, y el axioma es que Juan no es un profesor. Para el momento de hacer mi cadena de deducciones, pues entonces yo poder agarrar y a partir de 7 y 8 poder deducir que Juan no es un ayudante a partir de ¿cuál? De mi regla de inferencia aplicado a mi enunciado A8, que es que Juan no es profesor, y a mi enunciado A7, que Juan es o profesor o Juan es ayudante. ¿Sí se entiende? Ok, pero entonces, ¿cómo quedaría lo último? Tendrías que Juan es profesor o ayudante y no es profesor, entonces ¿es ayudante o cómo? Ah, sí, de hecho, por eso le puse nada más aquí regla de inferencia 2, ¿no? Ok. Aquí. Déjalo Ok, subrayo con vale. amarillo. A9, que es este, A9, se deduce de dos reglas de inferencia. Digo, se deduce de una regla de inferencia que es la regla de inferencia 2, aplicadas a cuáles? A 8 y a 9. Ah, perdón, ya sé por qué te molesta. Es a 7. No, para nada, no me molesta. Solo estoy preguntando porque no sé No, si no, o voy a sea, Ujú. entender. no molestar así, digamos, como de verdad, ¿no? Sino, ¿por qué tenías duda? Eh, es porque por eso lo pones entre paréntesis. A9 se deduce de A8 y A7. Ah, ok. Entonces voy a ver quién es A8 y quién es A7. A7, Juan es profesor o Juan es ayudante. Ok. Juan no es profesor. Ok. Bueno, si yo tengo A8 y A7, pues entonces voy a mis reglas de inferencia. ¿Y qué me dice mi regla de inferencia? Ah, pues checa que tu regla de inferencia te dice esto. En este caso, ¿quién sería P? Pues que Juan es profesor y Q es que Juan es ayudante. Y entonces tú tienes no P, Juan no es profesor. Ah, entonces tienes que deducir Q, Juan es ayudante. Por lo tanto, A9 se deduce de la regla de inferencia 2 aplicado a A7 y a A8. O sea, digamos, ya está bien escrito así como está, ¿no? No sé si queda claro. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Sí. Va. Y entonces pues les decía, el metateorema finito pues dice como, no necesitas agarrar y poner tantas hipótesis que ni al caso. Basta con que agarres y pongas las que sirven y pues con eso estás bien, ¿no? Entonces, pues eso es justo lo que estábamos probando acá abajo. La ida, pues en la ida yo tengo un conjunto de hipótesis gamma, digo delta, y yo sé que delta prueba A. Ah, pues eso quiere decir que entonces hay una sucesión finita, de tal manera que esa sucesión finita, el AN es la proposición que yo quiero probar. Y cada AI pertenece a delta, o AI se deduce de las anteriores mediante una regla de inferencia, o AI pues es un axioma, que no sea el AN, ¿no? Y entonces, pues ¿quién va a ser mi conjunto gamma finito? Pues mi conjunto gamma finito subconjunto de delta, pues justo va a ser esas oraciones que yo me estoy agarrando como reales, o bueno,
en mi lista de pasos, ¿no? Y entonces, pues gamma es finito porque lo estoy tomando de una cadena finita. A saber cuál cadena finita, pues la que yo sé que es la deducción, que es esta que está marcada en verde, ¿no? Por cómo definía gamma, pues gamma es un subconjunto de delta. Y pues entonces también tengo que gamma prueba A, porque la misma cadenita de inferencia es la que funciona. Dentro de todas esas, que son estas de aquí, de la A1 a la AN, hay o elementos únicamente de gamma, o cosas que son axiomas, o cosas que se dedujeron de cosas anteriores mediante reglas de inferencia, ¿no? Entonces, pues esa misma es la que jala. Para el regreso, vamos a suponer ahora que gamma es un subconjunto de delta, gamma es finito y gamma prueba alfa. Entonces, gamma es un subconjunto de delta, gamma es finito y gamma deduce alfa. Por definición, como gamma deduce alfa, pues eso quiere decir que existen fórmulas bien formadas A1 hasta AN, que sería la cadenita, de tal manera que, ¿qué sucede? La última es el enunciado que yo quiero probar. Y las otras tienen de varias sopas, o pertenecen a mi conjunto de hipótesis, que sería mi conjunto gamma, o pertenecen a mi conjunto de axiomas, que sería ax, o es deducción de anteriores a i, ¿no? O a j. Es deducción de anteriores a j. Y entonces, pues yo agarro y puedo utilizar el inciso B. Si es el B el que me sirve. Sí, fíjense. Puedo agarrar y usar el inciso B. Y entonces tengo gamma, un subconjunto de delta, y gamma que prueba A. Pues entonces puedo deducir que delta prueba A, ¿no? Y pues ya acabé. Ya nada más eso era como para concluir la proposición, ¿no? Por inciso B, como gamma es un subconjunto de delta y gamma prueba A, entonces delta prueba A, ¿no? Y pues ya acabamos. Voy a dejar de grabar.